Vamos a hablar con la diputada provincial del Partido Socialista, Giselle Mahmoud. ¿Cómo le va, diputada? Andrés Batistela la saluda y gracias por atendernos, ¿eh? Hola Andrés, muy bien. ¿Cómo te va vos? Bien, muy bien. Quería charlar con usted, diputada, porque a principios de esta semana pasó lo del caso en la escuela Lourdes de nuestra ciudad, este chico que acosaba a sus compañeras, que las tocaba, las manoseaba y demás, y lo que esto derivó en, por ejemplo, una loca idea de algún directivo que dijo prohibamos el contacto físico en los colegios. Hablé de esto con gente del Ministerio de Género e Igualdad, me dicen que, y ahora voy al tema, la ESI se está aplicando, pero a la par hay una ley de ESI que se presentó en varias oportunidades y que nunca se terminó de aprobar. ¿Por qué o qué viene a modificar que haya una ley de ESI a lo que hoy tenemos vigente? Bueno, la ley que nosotros tenemos vigente y que está aplicando hoy el Ministerio de Educación de Santa Fe es una ley de hace 15 años atrás, es decir, que en esos 15 años nosotros hemos visto muchísimos cambios sociales, hay muchas cosas que la sociedad ha ido aprendiendo. Para empezar, estamos hablando en este ejemplo que vos ponés de la escuela Lourdes, de un caso de violencia de género, porque es un niño que acosa a niñas compañeritas de su escuela. Y una de las cosas que no planteó, por ejemplo, la ley de educación sexual a nivel nacional hace 15 años atrás, fue la posibilidad de abordarla con una perspectiva de género y de derechos humanos. Y eso es algo que nosotros, por ejemplo, sí estamos planteando en nuestro proyecto de ley provincial, porque creemos que hay que reconocer que hay una forma distinta en la que los varones se relacionan con los varones y se relacionan con las mujeres, especialmente en la adolescencia, que es una etapa tan sensible donde las personas pueden empezar a explorar su sexualidad, pueden empezar a relacionarse de manera afectiva con varones o con mujeres, ¿no? Todos sabemos que eso es algo que puede suceder en la secundaria y por eso con más razón creemos que la perspectiva de género nos puede permitir en las escuelas reflexionar sobre las conductas que los varones tienen con las mujeres. Hace unos meses atrás habíamos tomado conocimiento de una violación en grupo en la ciudad de Palermo que había generado una indignación muy grande a nivel social y nosotros decíamos que esa situación no es un caso aislado, que tiene que ver con cómo nos formamos y con cómo de alguna manera los varones aprenden que pueden o no pueden disponer libremente del cuerpo de una mujer, que cómo se conforma el consentimiento, que tiene tanto que ver con estas situaciones, hasta dónde las expresiones que una chica y una niña en la secundaria puede vertirle a un compañero tienen que representar un límite concreto y contundente a acciones que no están consentidas. Bueno, todas esas son las cosas que queremos que hay que poder abordar en el aula y si bien el Ministerio de Educación puede decir que hay alguna implementación de la ESI, la realidad es que la situación de la escuela de Lourdes, como muchas otras situaciones que venimos siguiendo de cerca en distintas instituciones educativas, son situaciones en las que las escuelas, cuando tienen que empezar a tomar decisiones, no tienen las herramientas suficientes. Ha quedado demostrado cuando se suspendieron primero las clases y después, por ejemplo, plantearon la imposibilidad del contacto físico entre los estudiantes. La verdad que eso puede ser una respuesta medio inmediata al primer momento cuando la situación se desata y no sabemos bien qué hacer, pero bajo ninguna circunstancia es una medida a largo plazo. Si estos Ujú. equipos directivos y docentes estuvieran realmente capacitados con las herramientas que se necesitan, estarían entendiendo que probablemente lo que haga falta sean espacios de diálogo donde las jóvenes y los jóvenes del secundario puedan reflexionar sobre las acciones consentidas, sobre la violencia, sobre los acosos, sobre los comportamientos sobre el cuerpo ajeno, todas cosas que evidentemente no están muy aprendidas y adquiridas y por eso somos muy críticos de la gestión del Ministerio de Educación en este tema y en el día de ayer en la legislatura, en conjunto con muchos bloques, aprobamos un pedido de informe para pedirle al Ministerio explicación de cómo están abordando con los equipos socioeducativos la situación de la educación sexual en las aulas, Ujú. porque venimos viendo reiteradas veces situaciones en escuelas que han sido mal abordadas y donde la intervención del Ministerio de Educación ha sido muy tardía. Claro. ¿Cómo van a hacer, Giselle, digo, en caso de que se vuelva a aprobar la ley de ESI, que yo creo que sí, por la conformación que tiene la Cámara de Diputados, para bueno, atravesar la infranqueable barrera del Senado provincial? Bueno, lo mismo que hemos hecho, pero mucho más. Ujú. Obviamente que vamos a tratar de generar los consensos más amplios posibles en diputados para que esa ley sea avalada por la mayor cantidad de partidos políticos de la Cámara y en Senado estamos obviamente planteando la necesidad de que la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que en distintas oportunidades ha manifestado su posición favorable en este sentido a esta ley y a esta política pública, pueda ser una impulsora importante dentro del Senado porque sabemos que hay un proyecto
proyecto del espacio que ella integra, que es el NES, que ha sido presentado por el senador Traferri, que es un proyecto de ley de educación sexual, que nosotros hemos contemplado a la hora de discutir y evaluar nuestra media sanción en diputados, porque creemos que son medias sanciones, es una media sanción que puede dialogar perfectamente con ese proyecto, que puede dialogar perfectamente con la mirada que la vicegobernadora tiene. Esperamos que asuman un rol de impulso y de promoción para que esto se pueda discutir esta vez, y ojalá que también se comprometa el Ministerio de Género e Igualdad. El día miércoles de esta semana recibimos a la ministra Florencia Marinaro en la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, de la cual soy vicepresidenta, y una de las cosas que charlamos fue el abordaje de la ESI, y les pedimos concretamente, muchas diputadas, que ellas puedan tomar la mayor intervención posible en cómo acompañamos y generamos herramientas pedagógicas y de formación y de contenidos para que las escuelas empiecen a tener mayores elementos que los que están teniendo, sobre todo porque somos muy críticos de lo que educación está haciendo hasta acá. Claro, y también me imagino, Giselle, para muchos senadores, senadores hombres, digo, porque son 18 hombres y una mujer, también hacer un trabajo, me parece, hasta pedagógico en relación a las mentiras que hay en torno a la ESI, ¿no? Que les enseñan a los chicos a tocarse, digo, y digo la barbaridad porque es lo que dice algún sector inclusive de la política sobre la ley de educación sexual integral. Tienen que empezar a trabajar con, bueno, los senadores y sus territorios. Sí, claro, por supuesto que sí. De hecho, hay organizaciones en todos los territorios de la provincia que vienen intentando esos diálogos y esas convocatorias, no solamente los que somos legisladores o legisladoras. Eso lo vamos a continuar haciendo y vamos a continuar insistiendo porque para nosotros es una ley que es prioridad. Lo vemos cada 2 meses, vemos una noticia por la cual una joven ha sido violentada dentro de una escuela, ha sido abusada en un entorno educativo, y nosotros creemos que la ESI tiene una función fundamental en la prevención de esos hechos. En el jueves, en la legislatura, se dio una discusión donde algunos diputados que están en contra de este proyecto, que son una minoría en nuestra Cámara y en nuestra legislatura, nos planteaban que tenemos una mirada estatista y no queremos que las familias sean el entorno de socialización de los jóvenes y los que les enseñen los valores y los conocimientos necesarios. Y la verdad es que yo quiero expresar que eso no es así. Nosotros entendemos que la familia es el primer entorno en el que hay que educar a los chicos, y entendemos que esto también tiene que ver con enseñar valores, valores de respetar el cuerpo del otro, valor de respetar la decisión de la otra persona, de no resolver los conflictos con violencia, porque acá también hubo una situación muy concreta con este estudiante que fue sacado de este colegio porque sufría bullying y sufría acciones de violencia a partir de las denuncias de las chicas. Evidentemente porque los estudiantes están entendiendo que esa es la manera de resolver los conflictos y nosotros no creemos en eso, pero también es cierto que en muchos entornos familiares esa información no se brinda o no se tienen las herramientas para hacerlo, y ahí es donde nosotros planteamos que tiene que haber un espacio en el aula con docentes formados y capacitados para poder charlar de estos temas, y obviamente adaptados a la edad de cada persona. Siempre digo el mismo ejemplo porque me parece que es lo más gráfico que podemos explicar. Nadie aprende a multiplicar la primera clase de matemática. Nadie aprende tampoco de educación sexual integral algunas cosas en la primaria, como tampoco las aprendes en el primer año de la secundaria. Todos los contenidos son progresivos en función de las edades que se tienen y están orientados en progresividad a partir del estudio que hacen personas que se formaron profesionalmente para esto, que saben qué contenido uno puede recibir en cada etapa de la vida. Bueno, evidentemente tenemos falencias en cómo se está aplicando la ESI, evidentemente nuestra ley nacional no fue suficiente, la ley provincial representa un avance, ojalá que podamos tener un tratamiento en comisiones en el Senado, porque ni siquiera han expresado una posición en un dictamen en comisión. Nosotros estamos dispuestos a conversar sobre esa regulación y a pensar cómo podemos ponernos de acuerdo, pero realmente necesitamos un compromiso por parte del Senado de comprender que muchas de estas situaciones de violencia a nuestros menores, a nuestros niños y adolescentes, los queremos proteger, los podemos evitar dando mucha más información. Giselle, te agradecemos como siempre por el contacto, la seguimos pronto. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Giselle Mamut, diputada provincial del Partido